¿Qué aspectos contables deben ser considerados al momento, ¿sí?, de reconocer y medir un arrendamiento financiero por las empresas que califican en los grupos uno y 2? Ok, bien. Aquí hay cambios importantes porque digamos que con la llegada de NIF 16 para el grupo uno, cambió considerablemente todo el tema de arrendamientos. Entonces, vamos a abordar esta pregunta recordando cómo son los arrendamientos financieros, por qué son los arrendamientos financieros y posteriormente si abordamos las diferencias entre uno y otro, pues para poder, digamos, hacer esa diferencia antes de responder la pregunta. Entonces, ¿qué es un arrendamiento financiero? Primero que todo. Un arrendamiento financiero es, como su nombre lo indica, me están financiando el adquirir un activo. En otras palabras, un arrendamiento financiero es un préstamo para adquirir un activo. Solo que yo no tengo la propiedad propiamente dicha del activo, o sea, no es mío legalmente, sino que voy a pagar por usarlo, pero en el arrendamiento financiero voy a ir pagando, incluyendo la financiación de la compra de ese activo. A diferencia de un operativo, el arrendamiento operativo, yo pago un canon en el cual reconozco o retribuyo el derecho a usarlo, pero en ningún momento estoy adquiriéndolo, no lo estoy comprando, mientras que en el financiero sí. ¿Eso qué significa? Que si yo tengo el control de los derechos de uso de ese activo, eh, si yo lo estoy pagando, pues tengo el control, tengo el derecho a definir dónde lo uso, para qué lo uso, qué destinación estoy dando, ¿es cierto? Recordemos el tema de control. Control es cuando yo puedo definir sobre un activo cómo usarlo, para qué usarlo, dónde usarlo y cuándo usarlo. Bien, entonces si yo tengo ese control sobre ese activo, ese derecho a usarlo, pues debo reconocerlo. Y si tengo los beneficios, claramente, debo reconocerlo como un activo. Entonces el arrendamiento financiero se reconoce como un activo y simultáneamente se debe reconocer la obligación que tengo por ese activo. Bien, entonces cuando es financiero, como es una financiación, digamos es un préstamo para adquirir un activo, reconozco un activo y un pasivo simultáneamente. ¿Qué pasa con el activo? Pues lo mido como es, como un activo. Si es propiedad planta de equipo, lo mido como la propiedad planta de equipo. Lo deterioro, lo deprecio por la vida útil que mejor refleje el agotamiento del mismo, menos el deterioro si es que hay deterioro. ¿Bien? Si es una marca, en algún momento, pues como un intangible, lo voy amortizando como un intangible. Bien. Entonces, aquí voy teniendo en cuenta estos aspectos de medición para el activo. Y el pasivo, pues lo mido al costo amortizado, que es ya con la TIR, registrando los intereses y los abonos a capital. Independientemente de que no tenga la propiedad. Recordemos que para el reconocimiento de un activo no necesito tener la propiedad del mismo. Bien. Solamente que cumpla con las condiciones de activo. Esto es NIFPYMES. Si yo soy arrendatario, es decir, arrendatario es el que en algún momento paga por usar el bien. Bien, reconozco mi activo y mi pasivo. Si es operativo, no lo reconozco, simplemente registro en el gasto el canon, pymes. Hasta ahí vamos normales. Si soy arrendador, entonces tomo el activo, que lo tengo para arrendamiento, y lo reclasifico como una cuenta por cobrar, la cual mido al costo amortizado. Simultáneamente, la contraparte registró un pasivo, recuerden, entonces yo registro el costo amortizado y voy amortizándolo porque en última ya lo vendí, lo que me deben es pagarlo. Bien, entonces, control, riesgos y beneficios están aquí, reconozco el activo y el pasivo. Si es un arrendamiento operativo, no lo reconozco, simplemente el canon y ya. Pero ¿qué pasó con NIF 16? Con la llegada de NIF 16 en plenas. Me dijeron, oiga, un momento, si usted es arrendatario, reconozca los activos financieros. Es más, si es arrendatario, no necesita clasificar entre arrendamientos operativos y financieros. Todos son arrendamientos y punto. Y todos deben reconocerse en el balance, todos deben traerse en el balance.
crear un activo con las condiciones que mencionábamos ahorita, o mejor, crear un pasivo, medir el pasivo, y con base en la medición de ese pasivo, reconocer el activo. Porque el costo del activo es el pasivo más los costos directamente atribuibles. Entonces, primero me voy al pasivo y lo mido, y después sí mido el activo. Bien, entonces digo, bueno, ¿cuál es el pasivo? Ah, pues los flujos futuros descontados a la TIR, y si en algún momento no se tiene la TIR explícitamente, pues la calculo implícitamente, y si no, pues por el costo de capital de la compañía, utilizo los cálculos para hallar esa tasa. Bien. Y una vez tenga el pasivo, ese va a ser la base para registrar el activo más los costos directamente atribuibles, y de ahí para allá deterioro, amortizaciones o depreciaciones. Vemos que eso lo tengo que hacer como arrendatario, independientemente del tipo de arrendamiento que yo tenga, si es financiero o es operativo. Todos se reconocen, con dos excepciones. La primera, activos que son denominados de bajo valor. La norma no me indica cuál es el bajo valor, pero los anexos y las guías sí me dicen que un bajo valor se estima $5,000 aproximadamente al año. Entonces, digamos que yo tengo una base ahí. No es una regla, o sea, no es que solo los de $5,000. Yo puedo aplicar mi juicio, mi criterio, debo aplicar mi juicio y mi criterio para determinar cuáles son aquellos de bajo valor. Bien. Y la otra excepción es que sean arrendamientos con un plazo inferior a un año. Entiéndase plazo inferior a un año cuando no van a ser renovables. Yo no puedo decir no registro un arrendamiento porque me acojo a la excepción de un año, cuando vengo renovándolo 10 o 15 años antes o 5 años antes, y no tengo expectativa de cancelar el contrato, sino que voy a seguir renovándolo. Entonces ahí ya se pierde esa excepción de un año. ¿Bien? Entonces, bajo esas dos excepciones, todos los arrendamientos se reconocen como activo y pasivo simultáneamente. Bien. Digamos que eso es con la llegada de NIF 16. Pero si soy arrendador, NIF plenas, sí debo hacer la clasificación entre operativo y financiero. Entonces, miren lo que ha pasado. Yo venía trabajando NIF pymes y NIF plenas, reconociendo operativos y financieros y arrendador, como lo mencioné inicialmente. Pero ahorita con NIF 16 me dice, oiga, usted tiene que, si es arrendador, clasifíquelo. Pero si es arrendatario, olvídese esa clasificación. Eso me crea ciertas asimetrías contables. Sí, la norma tuvo digamos, muchos enemigos naturales, porque decían, ¿y cómo voy a tener yo registrado entonces un activo y un pasivo, y el señor arrendador no lo va a tener registrado? O sea, si él lo clasificó como operativo, él sigue reconociendo allá su activo y va a recibir un canon, un ingreso, y yo aquí un activo y un pasivo donde va a registrar depreciación e intereses por separado. Entonces no tiene mucha lógica. ¿Y qué va a pasar tributariamente? Entonces, tributariamente, no señor, tributariamente yo sigo reconociendo el canon como un gasto, y contablemente voy a tener un gasto de depreciación, un gasto de intereses. Entonces, hay muchos temas ahí. Eso ya, digamos, ha quedado allanado en el tema de que sí, tributariamente, olvídese de este manejo de reconocer un activo y un pasivo, siga llevando al canon su valor. Si usted es arrendador, sí, hay una simetría contable, sabemos que lo hay, pero hay digamos, otros argumentos de peso, como poder comparar o volver a comparar los estados financieros de una empresa frente a otra. Entonces, ¿cuál es el argumento principal? Anteriormente, una compañía que iba a iniciar sus operaciones o que tenía sus operaciones ya y adquiría un bien para poder operar, y emitía su estado financiero reconociendo el bien como propiedad, planta de equipo, y otra que no lo adquiere, sino que lo alquila, pues no iba a reconocer una propiedad, planta de equipo, sino simplemente un canon, y resulta que ya estos indicadores no eran comparables con estos indicadores, y los que tomaban decisiones con base en los estados financieros, pues tenían dos resultados diferentes. Entonces, lo que hace esto es ponerlos comparables. Básicamente, esta norma, digamos que es el argumento más fuerte, la comparabilidad para hacer benchmark. Bien, pues ya quedó allanado. Entonces, ¿qué aspectos contables deben ser considerados a la hora de reconocer y mirar un arrendamiento financiero? Empresas clasificadas en grupo 1, aspectos contables, que debo reconocer un activo y un pasivo. Que la depreciación de ese activo, si soy arrendatario, la depreciación es la que refleje la vida útil, y asimismo voy llevando al gasto un gasto de depreciación, y voy llevando unos gastos de intereses y unos abonos acá a capital, independientemente si son operativos o financieros, grupo 1. Si soy arrendador, registro el canon
clasifico como operativo o como financiero, y si es operativo sigo registrando el canon, y si es financiero lo reclasifico con costo amortizado la cuenta por cobrar. Si el grupo 2 seguimos como venimos, sea arrendador o sea arrendatario, lo clasifico y lo registro como operativo o financiero. Esas son las, digamos, las connotaciones que tienen o los aspectos contables a considerar. Y por ende, el impuesto diferido, porque genera unas diferencias que son temporarias. Estas diferencias son temporarias. El gasto va a ser el mismo en el tiempo, en la curva de tiempo del arrendamiento va a ser el mismo. Llámese depreciación de intereses, al comienzo no, al comienzo va a haber una diferencia, pero llega un punto en que se va a estabilizar. Esas curvas son bien interesantes. De hecho, estaremos dando algunos ejemplos prácticos en cuanto al registro de arrendamientos y mostrando cómo es ese efecto en el tiempo y por qué sí genera un impuesto diferido.